El mensaje de esta noche se llama la reconciliación y tiene 3 versículos bíblicos a la base que se encuentran en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículos 19, 20, 21 y 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y seguidamente leería 2 de Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 13. Dice así: porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Este pasaje tiene una profundidad magnífica, me encanta. Los primeros versículos, hasta el versículo 17, que muchos de nosotros conocemos muy, pero que muy bien, y que recitamos muchísimas veces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una serie de puntos que nos llevan hasta el cumplimiento de este versículo. Y esta serie de cosas está en los versículos precedentes y posteriores a este versículo. Si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, y esta es la palabra de la locura para el mundo. El Evangelio de fe. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Una vez charlaba con una persona y me preguntaba acerca de un versículo que se encuentra en Apocalipsis donde dice: Apocalipsis 14, versículo 13:
Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esta persona estaba pues sorprendida de esta palabra, los muertos que mueren en el Señor. Y a decir la verdad, yo también me pregunté lo que era, aunque directamente lo entendí. Que mueren en el Señor significa que padecen el martirio, la muerte de un mártir. El hecho de que ya están muertos lo podemos leer aquí en este pasaje que estamos leyendo ahora mismo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto a nosotros mismos? Prosigo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No pensar las cosas según la carne, no conocer nada según la carne, según nuestras propias deducciones, según nuestra manera de ver, según principios humanos erróneos, falsos y de prejuicio. Y aun si a Cristo conocimos según la carne un día, hoy andamos por el Espíritu, hoy ya no lo conocemos así. Esas dos cosas, morir a sí mismo y andar por el Espíritu, son necesarias para que, segunda de Corintios 5, 17, se cumpla. De modo que si alguno está en Cristo, eso es lo que es estar en Cristo, morir a sí mismo y no juzgar según la carne, pero vivir en el Espíritu. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para poder llegar a este estado, una cosa es necesaria y se encuentra en los versículos siguientes. A partir del versículo 18 nos explica, con una afirmación, ante todas las cosas, es que todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muchos leyendo esto, como yo mismo en un tiempo, nos hemos regocijado porque el Señor nos ha hecho ministros. ¡Wow! Y lo decimos muchas veces: soy el hijo de un rey, soy hijo de Dios, soy ministro, soy. Sin discernir lo que somos. A lo mejor entenderlo de una manera racional, pero sin discernirlo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
podemos hacer la pregunta: ¿cuántos somos ministros de la reconciliación? Muchos dirían, puesto que he aceptado a Jesús como mi Salvador personal, puesto que con todo mi corazón quiero seguirle, puesto que lo soy. Ok. ¿Has muerto a ti mismo? ¿Juzgas aún según la carne o según el espíritu? Es que realmente las cosas viejas pasaron, son nuevas. En este pasaje no está hablando de un montón de cosas diferentes. En todos los pasajes de la Biblia Dios es un Dios coherente y habla de un sujeto, trata sobre una cosa. Es necesario morir a sí mismo, marchar según el Espíritu para ser un ministro de la reconciliación. Este versículo 19 nos da el misterio o el secreto o desvela lo que es el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿De qué manera? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No solo esto, pero nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Es el capítulo 6. Evangelio según Mateo, capítulo 6. Está la oración que conocemos tanto, como el versículo de 2 de Corintios 5:17, pero en los versículos 14 y 15 nos da también el secreto de la reconciliación para nosotros. Del mismo modo que en Corintios dice que Dios se reconcilió con el mundo no tomándoles en cuenta sus pecados, Jesús dice aquí: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se trata de llevar una palabra en sí, un ministerio en sí. Dios es justo. Nos ha hecho justicia. Y si somos sus hijos, nos pide de ser justos y de hacer justicia. Somos embajadores en nombre de Cristo. Debemos aplicar aquello que nos ha sido dado. Debemos dar de gracia como se nos dio de gracia. Dios nos dio la reconciliación. Debemos dar la reconciliación. Ahora bien, versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué quiere decir esto de como si Dios rogase por medio de nosotros? Sabemos bien que Dios, para reconciliarse con nosotros, se hizo pequeño. Se agachó. Dios, Él mismo lo hizo.
Él que tiene toda la dignidad, toda la santidad, lo hizo. Él podría ser orgulloso de lo que es Él, yo no. Si soy realmente un cristiano, si estoy realmente en Cristo, si realmente he muerto a mí mismo, si realmente marcho según el Espíritu y no según la carne, soy un ministro de la reconciliación. Sí, yo también aplico la reconciliación, busco la reconciliación. Muchas personas a la hora de reconciliarnos pedimos perdón y si decimos buenos días, buenas tardes a esa persona con un gran peso en el corazón, el dolor de deber matar nuestro orgullo, y lo hacemos, nos cuesta un sacrificio enorme. Y luego decimos hasta aquí. Pero con esta persona, por lo que pasó, solamente saludaré. ¿Y hace sol o llueve? ¡Qué bien! ¿Cómo está tu mamá? Bien, ok. Pero nada más. ¿Qué significa conciliar? Puesto que estamos hablando de la reconciliación. ¿Qué es lo que significa conciliar? Es crear vínculos. Conciliar significa atar, atraer, crear algo juntos, participar a algo juntos. Dios se reconcilió con nosotros, permitiéndonos a nosotros de servir en su obra, de trabajar con Él, de participar a las cosas de Él. Él creó vínculos con nosotros. Si nosotros realmente perdonamos a una persona, el verdadero perdón se trata de crear vínculos y de esta manera romper la división. Me dirán algunas personas, esta palabra es fuerte, es dura. No podemos llegar a eso, claro que no. No hemos muerto a nosotros mismos y marchamos según la carne. Pues ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Haz como Dios. Se agachó. Creó vínculos. Te dio palabras de aliento. Te bendijo. Y tú eras su enemigo. Le habías faltado el respeto. Le habías hecho daño a su corazón. Así como nuestro prójimo nos lo ha hecho a nosotros muchas veces. ¿Somos realmente hijos de Dios? Actuemos como Dios actúa. ¿Somos verdaderamente ministros de la reconciliación? Entonces reconciliemos todo lo que hay por reconciliar. Hay una cosa también, ya que estamos hablando de somos. Vosotros sois real sacerdocio. Otra de las promesas que muchas veces decimos que somos como hijo de Dios, o ministro de paz, o ministro de la reconciliación, y que no hemos discernido. Real sacerdocio. ¿Qué eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Los que estaban siempre en presencia de Dios y los que estaban en el templo trabajando con las ofrendas y los sacrificios. Y todo esto se trata de lo mismo, la reconciliación, puesto que esos sacrificios eran para el perdón de los pecados. Ser hijos de Dios comporta reconciliarse. Ser ministros de reconciliación comporta reconciliarse.
Ser un real sacerdocio comporta a reconciliarse. El primer versículo del capítulo 6 nos lo dice claramente. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, ¿de quién? De Dios. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Una cosa recibida en vano es una cosa que no produce. Si la reconciliación de Dios conmigo no produce reconciliación de yo con alguien, no lleva fruto. Esos talentos que Dios nos da, se nos pedirán cuentas por ellos. Hay que aprovecharlos. Tienen que circular. Dios hace, hagamos. Que busquemos a tener el corazón de Dios. Y si realmente nos reconciliamos, que creemos vínculos de paz, de amor, de confianza. Para concluir, maldito el hombre que se confía en el hombre. Si yo tengo mis ojos puestos en Dios y me reconcilio con alguien y hago el esfuerzo de ir a buscarlo, de no tenerle en cuenta sus ofensas, e intento crear vínculos, es posible. Si yo miro al hombre, o sea, se me confío en el hombre, primeramente en mis propias fuerzas caeré. Segundamente, si esta confianza en el hombre o este interés o importancia en las cosas del hombre se trata del otro ser humano al cual hemos perdonado, si nos fijamos en que esta persona no hace un esfuerzo como nosotros lo hacemos, y aun si lo hace a lo mejor y nosotros no lo vemos, también caeremos. Vamos mal. No tenemos que mirar ni a nosotros ni a aquel con quien creamos esos vínculos. Él dará cuentas por él mismo. Yo debo ser un ministro de la reconciliación. Ahí está el secreto del amor, del perdón, de la gracia y de la bendición. Y luego volvamos a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 22 que habíamos citado al principio. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque el enojo del hombre no actúa según la justicia de Dios, porque la irreconciliación del hombre no va en el mismo sentido que el corazón de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Me gustaría que fuésemos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17. A partir del versículo 19. Habla de aquellos que han creído. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste,
porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es el deseo del Señor Jesús, que seamos uno. No se puede ser uno si no hay verdadera reconciliación entre todos. Es un deseo del Señor, es la voluntad de Dios. El Señor Jesús insiste un poquito más lejos, al versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es el deseo del Señor, que seamos uno, que tengamos paz entre nosotros, que no haya discordia, que no haya división, y que luchemos por ello, cueste lo que cueste. Él lo hizo. El Dios Todopoderoso, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se reconcilió contigo y conmigo, con todos nosotros. Solo nos pide de reconciliarnos entre nosotros. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a sí mismo consiste en que si nosotros queremos la reconciliación de Dios con nosotros, debemos procurar y perseverar en la reconciliación de nosotros con los demás. Si somos ministros de la reconciliación y luchamos, cueste lo que cueste, para que haya reconciliación, paz, vínculos de amor, de confianza, de perdón, fruto. Y digo cueste lo que cueste porque es un sacrificio, pero es un sacrificio de amor, para cumplir la voluntad de Dios, el deseo de Dios, que seamos uno. Merece la pena de morir a sí mismo por ello. El precio no es caro y el premio es la vida eterna con Dios. Morir a sí mismo comporta un sacrificio. Pero si estamos muriendo a nosotros mismos, estaremos marchando según el Espíritu, según lo que el Espíritu quiere que hagamos. Y a ese momento estaremos en Cristo, seremos una nueva criatura. Las viejas cosas habrán pasado y estaremos creando nuevas cosas, cosas que el hombre de este mundo no puede entender. El amor de Dios, la reconciliación, la paz, el amor.
escucha tu oración.